Alguien dijo una vez que el procés era como un gran agujero negro que se llevaba por delante a todo el que se viese involucrado en él. Y los daños sobre algunos de sus protagonistas principales son sin duda bien visibles. El problema de ese agujero negro es que su poder de succión destructiva alcanza incluso a quienes se acercan a él con propósitos paliativos. Por ejemplo, la intención de indultar a los presos independentistas condenados a penas de cárcel podría convertir al presidente del gobierno en la siguiente víctima de ese maleficio. Ante un rechazo que alcanza como mínimo al 60% de los españoles, aprobar medidas de gracia supone arriesgarse a un auténtico suicidio electoral. Además, el repudio a esas medidas de gracia es transversal y solo deja parcialmente al margen al electorado de Unidas Podemos. En el mejor de los supuestos, incluso el 50% de los votantes del PSOE se opondría a la concesión del indulto, mientras que solamente un 37% lo apoyaría. Y las series de GAD3 confirman que ese rechazo es estructural y se mantiene a lo largo del tiempo, desde el 2018 y en paralelo a la sentencia del Tribunal Supremo, en el otoño del 2019. De hecho, el conjunto de encuestas que han abordado el tema, incluidas las más recientes, se mueven en una horquilla de rechazo a la condonación de penas que oscila entre algo más del 50% y casi el 70% de los españoles. La tasa más baja se registró en un sondeo del CEO de noviembre del 2019, recién dictadas las condenas, pero aún así un 53% de los consultados en el conjunto de España consideraba justas las penas. En cambio, otras encuestas de distintos institutos privados se mueven en franjas de rechazo al indulto que superan el 60% y llegan esta misma semana al 67%. En cualquier caso, el problema del PSOE no es que su iniciativa de pacificación y concordia ponga en pie de guerra al centro y la derecha sociológicos. El problema de Sánchez y su partido es que la tasa de rechazo a las medidas de gracia entre sus votantes ha llegado a alcanzar en algunos sondeos el 70%, es decir, por encima incluso de la media. Y aunque las deserciones a la hora de votar no alcancen esa magnitud, una pérdida del 10% de su electorado, casi 3 puntos, en combinación con el ascenso del PP a costa de Ciudadanos, dejaría a Sánchez visiblemente por debajo de Casado. En cambio, al socio menor del gobierno, Unidas Podemos, la aprobación de medidas de pacificación del conflicto catalán no parece provocarle un gran desgaste. Alguna encuesta sitúa el apoyo al indulto entre los votantes podemitas en torno al 80%, aunque los sondeos de GAD3 ofrecen una correlación más matizada. Hasta un 60% de los electores morados respaldaría la condonación de penas, frente a más de un 30% que la rechazaría. Ahora bien, quizás en el propio enfoque de los conflictos territoriales que viene exhibiendo Podemos podría encontrarse una de las razones de su declive electoral, desde el 21% del voto en el 2016 a casi la mitad ahora. Finalmente, el contraste entre las posiciones dominantes en el conjunto de España y las que se registran en Cataluña, donde entre el 60% y el 70% de los consultados apoyaría la concesión del indulto, confirma el escaso margen en el que se mueve el gobierno central. En realidad, el Ejecutivo también se enfrenta en Cataluña a dos pulsiones contradictorias. Por un lado, la insatisfacción del mundo independentista con su traducción en ingratitud electoral, si las medidas no son lo más parecido a una amnistía. Por otro lado, la incomprensión o el rechazo de los propios electores socialistas, divididos a partes iguales entre partidarios 45% y detractores 43% del perdón. Lee también Carles Castro: si política es pedagogía, este es el momento de demostrarlo.